¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Yo soy Jonah y sean bienvenidos a un nuevo video de Slowcast TCG. Estamos a unas cuantas semanas de la salida de la nueva expansión, Twilight Masquerade, en la cual aparecerán una gran variedad de nuevos decks. Y antes de que esto suceda, nos gustaría dar un pequeño recorrido a aquellos decks que han aparecido durante la época del TCG de Scarlet y Violet. Por lo cual, aquí les tenemos los que consideramos fueron los decks insignia de cada expansión. Y solo para aclarar, solo tomamos en cuenta a los decks que fueron creados durante la expansión en la que salieron las cartas, por lo que los decks de Lugia, Snorlax Stall y los Lost Box quedarán fuera de este video. Pero antes de comenzar, quería recordarles que tenemos nuevos episodios de podcast cada lunes por nuestro canal de Twitch. Los links están en la descripción. Yo odio, todavía no sale tan ni nace, mi compa ya lo odio. Y sin nada más que agregar, comencemos. Scarlet y Violet vendría siendo la primera expansión que abriría esta nueva época del TCG. Cabe mencionar que fue aquí donde regresaron los Pokémon EX. En esta expansión surgieron muy buenas cartas trainer, como lo son la Beach Court, las pistolas eléctricas, Arven y Penny. En cuanto a los decks, podríamos mencionar algunos cuantos, como lo son el deck de Arcanine EX, Koraidon con Great Tusk, Wugtrio o incluso Gyarados EX. Sin embargo, en esta primera posición tenemos un empate, y es que simplemente no podríamos decidir cuál fue el deck emblema de esta expansión, por lo cual decidimos ponerlos a los dos. Miraidon EX y Gardevoir EX fueron dos decks que tienen mucho en común. Ambos estuvieron en su pico más alto cuando salieron. Tienen un gran número de victorias en torneos oficiales. Ambos son decks consistentes, ya que es algo difícil que lleguen a atorarse al principio. Actualmente ambos decks puedes tenerlos fácilmente con las cajas prearmadas de ambos. Y lo más importante de todo, ambos perdieron cartas muy importantes en la rotación del bloque E. Pero bueno, ¿por qué eran tan buenos? Comencemos con Miraidon. Esta carta era el motor principal de este deck. Gracias a su habilidad Unidad Tandem, por turno podías colocar dos Pokémon eléctricos básicos del deck a la banca. La estrategia era simple. Colocas un Miraidon y con su habilidad traes a otro Miraidon y otro Poké. Y con la segunda habilidad podías llenar la banca con todos los Pokémon eléctricos. Pero cabe mencionar que este deck tal vez no pudo haber llegado hasta donde estuvo si no hubiera sido por estas dos cartas. La primera, las pistolas eléctricas. Estas te permiten ver las primeras 5 cartas de tu deck. Y si encontrabas dos energías eléctricas, podías unirlas a tus Pokémon eléctricos en la banca de la manera que desees. Gracias a esto, este deck tenía que llevar más de 3 energías para que hubiera más probabilidad de sacar las dos en una sola pistola. Y aún así, había posibilidad de que no te saliera ninguna. Fue hasta casi la rotación que se optó por utilizar Peony. Pero aún así, el riesgo siempre llegaba a ser siempre el mismo. La segunda carta, por supuesto, fue el Fluffy de Evolving Skies. ¿Y qué puedo decir? Esta carta muchas veces llegaba a ser mucho más útil que las propias pistolas, gracias a su habilidad que te permitía unir una carta eléctrica de la pila de descartes a uno de tus pokés en banca. Y muchas veces esta sola energía podía ser tu única esperanza para poder ganar la partida. Lo ideal era tener dos Fluffies en la banca, para así garantizar más energías, pero a veces con uno solo era más que suficiente. Hay que mencionar también a los dos atacantes principales de este deck, Raikou B y Raichu B. El primero era una gran opción para comenzar atacando y haciendo daños a los Pokémon de tu rival, y el segundo era más que nada para poder debilitar a los Pokémon con mayor vida. Fue una gran lástima para los main Miraidon cuando Fluffy rotó este año, pues aunque algunas veces se siga viendo con Riel XB, es probable que no vuelva a llegar tan alto como lo estuvo hace unos meses. Yo pienso que si más adelante llegara a salir una carta que tuviera la misma función que Fluffy, probablemente Miraidon llegaría de nuevo a donde estuvo. Por otro lado, Gardevoir EX llegó a tener el mismo destino que Miraidon al perder a sus dos atacantes principales, Zacian de Celebrations y por supuesto Gardevoir Shining Arcana de la expansión Chilling Reign. Pero antes de que esto sucediera, este deck llegó a dominar el competitivo, y el cómo llegó a ser uno de los decks más consistentes es personalmente bastante simple de explicar. Para mí, lo que hace efectivo este deck es su robo constante de cartas con los Kirlia de la expansión Silver Tempest. Y es que vendría siendo lo equivalente a tener 3 o 4 Greninja en campo dependiendo cómo se vaya jugando, simplemente descartando una carta de tu mano a la pila de descartes. La cual es preferible que sea una energía psíquica y listo, robo de cartas constante cada turno. Hoy en día el deck de Gardy ya no es tan común de ver, pero sigue siendo viable de utilizar. Y esto es debido a Drifloon de Scarlet Violet y el Screamtail de Paradox Rift. En la siguiente expansión, Twilight Masquerade, saldrá Fancy Dipity, que tendrá el mismo ataque que Shining Arcana.
y aunque no llegue a ser tan efectivo como leer esta carta, le da algo de esperanza al deck de Garde para volver a alzarse a la cima. La segunda expansión de esta era se tituló Paldean Evolve, y yo creo que será recordada por dos razones. La primera es que fue aquí donde apareció por primera vez la carta partidario Iono, uno de los supporters más OP que pueda haber en el formato actual, y que les puedo casi asegurar que todos los decks juegan como mínimo una carta de estas. Pero no quiero meterme mucho en este tema, ya que lo podremos dejar para otro video. La segunda razón es por el deck que consideramos fue el mejor que salió durante esta expansión, Chien-Pao EX. Analizando los demás decks que salieron en esta misma expansión, se podría decir que quedaron algo cortos en comparación de Chien-Pao. La verdad, decks como United Wings, Wuxian con Fortress o incluso Team Canton EX, considero que les faltó algo para que fueran funcionales durante este tiempo. Por otro lado, Meowscarada EX y Team Glue EX apenas si podían verse en el TCG Live, y créanme, pude comprobarlo en vida propia, ya que estos tres últimos decks los tuve en físico, siendo Team Glue mi deck principal durante meses. Pero la verdad siempre supe que le faltaba algo que lo hiciera útil contra cualquier otro deck. Chien-Pao por su parte utilizó un motor muy útil y fácil de conseguir también. Tiene a Radiant Greninja, que además de ser su motor principal de robo de cartas, puede ser utilizado también como atacante para hacerle KO a pokés de 90 o menos de HP. Cuenta también con Bibarel para tener un robo más constante de cartas. Al principio tenía de compañero a Palkia Vistar como atacante secundario, aunque luego se prefirió por dejarlo fuera. Y claro, la razón por la cual hasta la fecha sigue estando en lo más alto del meta, Baxcalibur, un Pokémon fase 2 que permite unir todas las veces que quieras energías de agua a cualquier Pokémon en tu campo, las suficientes para que Chien-Pao pudiera hacerle un one hit KO a casi cualquier Pokémon de tu rival. La verdad, muy grande Chien-Pao. Creo que de esta expansión es más que obvia la respuesta. Obsidian Flames fue una expansión que nos trajo algunas cartas interesantes, como la Town Store, que nos permite buscar una herramienta por turno, y un Scizor, que se volvió un gran atacante para los decks de acero. De decks nuevos no hay mucho que decir, la verdad. Tal vez podríamos mencionar a Tyranitar EX o The Ciudad con Palafin, pero la verdad se quedan muy cortos a comparación del verdadero deck emblema de esta expansión. Así es, Obsidian Flames será más que recordada ya que nos trajo el deck de Charizard EX. Y pues, ¿qué cosas más les podría decir yo que no sepan ya? Esta carta trajo un antes y un después en el ámbito competitivo del TCG de Pokémon. Es la razón por la que la comunidad ha optado por mejorar sus decks con tal de tener algo que pueda contrarrestarlo con facilidad. Aunque al principio se veía que podía llegar a ser algo inconsistente, llegándolo a ver incluso con motor de los Box en algunas ocasiones, esta maldita lagartija no llegó sola. Pidgeot EX, el cual también salió en esta expansión, se volvió su compañero predilecto. Aunque en la actualidad sea más común ver decks de Charizard con Bibarel como support, el Pidgeot podría llegar a ser por siempre su compañero más eficiente. Y es que nomás miren esa habilidad. Una vez por turno, busca una carta de tu deck y ponla en tu mano. ¿Que necesitas subir un Pokémon del rival al activo? Ahí te va tu Bocesaurus. ¿Que a tu rival solo le queda una carta de premio? Tírale una Iono. Usted pídale, papito, que yo se lo doy. Y bien, creo que no hay nada más que decir de este deck. Y la verdad, no me gustaría dedicarle más tiempo, porque me caga. Solo diré que, sea amado u odiado por la comunidad, la lagartija con alas vino para quedarse. Al menos hasta que toque su rotación. Paradox Reefs es personalmente mi expansión favorita de esta era. La razón principal la diré en un momento, pero primero me gustaría mencionar algunas cartas que aparecieron aquí. Por un lado, entre los Pokémon tuvimos a Iron Bundle, Xatu, Minior y por supuesto Iron Hand CX. En Items y Tools tuvimos las Booster Energy, Eternal Vessel, la capa, los discos Evolución y Desevolución y claro, el regreso del Counter Catcher. Y por supuesto, los dos soportes más importantes, Professor Sturo y Sadas Vitality. En cuanto a algunos decks, podemos mencionar Garchomp EX, Armarouge con Arceus y Sarina EX, al igual que algunos otros que lograron ingresar en tops de torneos oficiales, como Cloak con Electrode, Iron Valiant con Entei y mi favorito por mucho, Goldengo EX. Y es que en lo personal me encanta este Pokémon. Desde que anunciaron este deck decidí carpetear a Team Glue por completo y comenzar a armarlo. Y en cuanto lo tuve por completo, lo amé. Sí, soy Goldengo Liver de corazón. Pero aún así reconozco que se queda muy corto en comparación de quien es el verdadero deck emblema de esta expansión. Roaring Moon EX llegó para darle un giro al competitivo desde la llegada de Charizard. Y no llegó solo, trajo consigo un pequeño Morpeko que lo ayudará a cargarse 2 energías. Y también trajo consigo un viejo conocido. Moltres de Galar fue una gran incorporación para este deck.
Rory Moon llegó a ser muy dominante durante este periodo, llegando a hacerle un One Hit KO a cualquier Pokémon que se lo pusiera enfrente, en especial a los Pokémon VMAX, que hasta hace poco no todos lograban alcanzar su alta salud de un solo golpe, y Rory Moon lograba hacerlo con la única condición de que se hiciera daño a sí mismo. Pero aún con esta condición, eso no lo paraba, simplemente una Jelly, un Switch Card y a pegar de nuevo. Sin duda, una gran carta, un gran deck, pero tan gran mala suerte de salir a una expansión antes de la rotación. Todos extrañaremos Moon, por favor, no vuelvas. Para hablar del que hasta ahora es la última expansión que ha salido, tenemos que hablar de un suceso que todos estuvimos esperando, la rotación del bloque E. Y es que llegó a ser muy notable todas las cartas que se fueron del formato. Los Escape Ropes, las esferas de cristal y la más dolorosa de todas, los Battle VIP Pass, entre algunas otras. También se fueron por completo varios decks, de las cuales destacamos Urshifu con Inteleon y Mew VMAX. Pero así como se fueron unos, llegaron otros. Cabe mencionar que entraron aquí dos nuevas modalidades similares al Single, Rapid y Fusion Strike. En este caso son las cartas Ascent y Future, que ya habían salido en una expansión anterior, pero no fueron tan notables como en esta. Y antes de entrar un poco más en detalle, mencionaremos algunos decks que llegaron en esta expansión, como lo son Incineroar, Feraligatr, Great Tusk, Gauge Fire con Valiant, y como dije hace un momento, las modalidades Ascent y Future vinieron para cambiar el juego una vez más. Pues a partir de aquí se crearon los Ascent Box como Raging Bolt, Koraidon con Rory Moon y Rory Moon con Rory Moon que no estabas muerto. Y también las Future Box, de las cuales destaco dos, Iron Crown con Miraidon y X, y la que consideramos que es la representante de esta expansión, Iron Crown con Elma Notas. Y es que es tan fácil de explicar. Iron Hands, si de por sí ya está algo OP por su movimiento que te permite robar un premio más, ahora agrégale otros 20 puntos de ataque por la cápsula, más otros 80 por 4 Iron Crowns que puedes llegar a tener en banca. En total puede lograr hacer 220 con su segundo ataque. Número exacto para noquear por ejemplo a Chien-Pao. Y para terminar de joder, en caso de ser noqueado, tiene el bastón para pasarle 4 energías a los de la banca. Y además tiene a Miraidon para pegar y cargar. Sin duda, este sí es el verdadero lo nalguea y roba 2 premios. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, pueden hacérnoslo saber con una manita arriba o dejando un comentario. Ahora les pregunto, ¿cuál consideran que fue el mejor deck de cada expansión? ¿O cuál creen que sea el mejor de todos y por qué? Y no me queda nada más que decir, más que yo fui Yona y nos vemos.